Saludos, soy el psicólogo Adán Contreras y les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde hablaremos sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es un tema muy interesante que espero que pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes y les pueda ayudar en su día a día. Bien, para comenzar me gustaría platicarles sobre el objetivo de este webinar. Buscamos que al finalizar esta sesión ustedes puedan comprender la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales y cómo éstas van a beneficiarlos en su día a día en diferentes áreas. En el área personal, en el área social, en el área profesional. En todas estas áreas seguramente podremos encontrar un beneficio de desarrollar habilidades socioemocionales. Entonces, nosotros esperamos que en el tiempo en el cual vamos a estar charlando juntos en este webinar, pues puedan ustedes aprovechar la información y esto les ayude a crecer en todas las áreas que ya mencionamos. Estaremos abordando 3 temas principales, los cuales voy a mencionar a continuación. Hablaremos en primer lugar sobre las emociones y sus características. ¿Cuáles son las características de las emociones? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es su funcionalidad? Posteriormente estaremos hablando sobre las habilidades socioemocionales. Daremos una pequeña definición y veremos cuáles son estas habilidades. Finalmente, y el último tema, estaremos hablando sobre la importancia de las habilidades socioemocionales y también los aspectos positivos que van a abonar a nuestro día a día. Bien, pues sin más preámbulo, iniciaremos hablando sobre lo que son las emociones. Me gustaría que pusieran especial atención en lo que van a ver en sus pantallas. Vamos a definir las emociones de acuerdo a 2 situaciones, a 2 autores muy interesantes, los cuales pues van a servir como punto de partida para este primer acercamiento a las emociones. En primer lugar, vamos a ver que Rafael Vizquerra en el año 2000 nos dice que una emoción es un estado complejo del organismo que se va a caracterizar por una excitación o perturbación que va a predisponer a la acción. Las emociones se van a generar como una respuesta a un acontecimiento externo o interno. Por otro lado, el otro autor que nos gusta compartir con ustedes es Mariano Cholis del 2005 y nos dice que una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica característica y que va a comprometer 3 sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo. Si hacemos una comparación sobre cuáles son los componentes, cuáles son las definiciones que nos dan estos 2 autores, encontraremos que hay ciertas similitudes en lo que nos están diciendo. En primer lugar, pues lo definen como un estado complejo del organismo o una experiencia afectiva que puede ser agradable o desagradable, que puede predisponer o que puede estar caracterizada por una excitación o una perturbación. Y esto va a tener una consecuencia, va a haber una acción que va a desembocar de la emoción. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que todos los seres humanos experimentamos emociones y que estas emociones se van a encontrar disparadas día a día por diferentes estímulos que pueden ser internos o externos. Los estímulos internos son aquellos que nosotros generamos en nuestro pensamiento. Son situaciones que de manera interna evocan una emoción por medio del pensamiento. Por ejemplo, si ustedes recuerdan algún episodio de su vida en el pasado con mucho cariño, entonces se manifestará la nostalgia. Por otro lado, si ustedes recuerdan una situación de su vida igual en el pasado que les haya producido alguna cuestión de enojo o frustración, pues entonces ustedes experimentarán esa emoción en ese momento. A eso llamamos un estímulo interno. Y los estímulos externos son todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor y también van a disparar las emociones de una manera natural. Como podrán observar ustedes en pantalla, tenemos la imagen o la fotografía de una serpiente y estamos ejemplificando en este momento la emoción miedo. En este caso, vamos a tomar a la serpiente como un estímulo externo para poder nosotros delimitar cuáles son
los componentes de nuestras emociones, es decir, cómo se compone una emoción, cómo sé que estoy experimentando una emoción. La emoción se va a componer de 3 situaciones diferentes. El componente afectivo, que se representa con la pregunta ¿qué sentí? El componente cognitivo, que se representa con la pregunta ¿qué pensé? Y el componente conductual, que se va a representar con la pregunta ¿qué hice? Si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene diferentes características. El componente afectivo se refiere a toda la parte fisiológica de nuestro organismo y lo que desata una emoción a nivel fisiológico. ¿Qué sentí? Si en este momento nos apegamos al ejemplo que tenemos en pantalla y vemos una serpiente en nuestro lugar de trabajo o camino a casa o en el parque cerca de nuestros pequeños, bueno, pues entonces ahí se va a activar nuestra emoción de miedo y entonces, ¿qué sentimos? Cada uno de nosotros va a experimentar las emociones de una forma completamente diferente a otra persona. Cada uno va a vivir la emoción de una manera completamente diferente. Entonces puede que algunas personas comiencen a sudar, puede que a otras personas les dé un vuelco el estómago, puede que otras personas empiecen a temblar. Todas estas representaciones fisiológicas corresponden a la parte afectiva de la emoción. ¿Qué sentí? También en milésimas de segundo experimentamos la parte cognitiva, que se representa con la pregunta ¿qué pensé? Y en este apartado, en ese momento nosotros empezamos a tener diferentes pensamientos ligados a la situación, al estímulo y a la emoción que estamos viviendo. Empezamos a pensar cosas como me va a morder, va a atacar a mis hijos, me va a atacar a mí, no se va a alejar, es venenosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se representan en milisegundos en este momento en nuestro cerebro. Por lo tanto, pues son situaciones que empiezan a derivar de esta emoción. Por último, se encuentra la parte conductual. ¿Qué hice? Una vez que ya experimenté el aspecto afectivo, el aspecto cognitivo, entonces viene una acción. Cada emoción puede desencadenar diferentes acciones. Pueden ser acciones donde reaccionamos solamente, es decir, actuamos sin pensar, o con un entrenamiento adecuado, serán situaciones en las que nosotros podemos tomar decisiones aunque estemos abrumados por una emoción. Y esto, en efecto, tiene que ver con las habilidades socioemocionales. ¿Cómo puedo yo llegar a regularme? ¿Qué situaciones pueden hacer que yo reaccione en lugar de tomar decisiones pensadas? Y no solamente se trata de esto que acabamos de comentar. Es importante que comprendamos cómo funcionan las emociones, que existen 3 componentes que están involucrados en ellas, pero también existen las funciones emocionales. ¿Para qué me va a servir una emoción? No solamente se trata de conocer cómo se componen, sino también de para qué me sirven, porque si están con nosotros desde tiempos primitivos, pues seguramente deben tener una función. Y entonces contamos con las siguientes funciones. Como podrán ustedes ver en pantalla, las funciones emocionales son las siguientes. Primero, las funciones adaptativas. Estas van a preparar al organismo para que ejecute eficazmente una conducta exigida por las condiciones ambientales. Va a movilizar la energía necesaria para ello, así como dirigiendo una conducta, acercando o alejando hacia un objetivo determinado. Si nosotros ponemos atención en nuestras emociones, podemos darnos cuenta de que muchas de ellas nos alejan o nos acercan de las situaciones que nos ponen en un riesgo o que significan alguna situación difícil para nosotros. O nos acercan también a situaciones positivas, las cuales buscamos para poder estar bien con nosotros mismos. Por lo tanto, nos ayudan a adaptarnos, nos ayudan a hacerle frente a nuestro ambiente. Las funciones sociales tienen que ver más con la expresión de las emociones, lo cual va a permitir a los demás predecir el comportamiento asociado con las mismas. Y esto tiene un valor indudable en los procesos de relaciones interpersonales. Nosotros tendemos también a alejarnos o acercarnos de las personas que están expresando sus emociones de una manera más abierta. Si son más enojones nos alejamos, si son más alegres o son personas que son más empáticas nos acercamos a ellas y eso nos ayuda a facilitar nuestras relaciones sociales. Por último, la parte motivacional. Esto quiere decir que las emociones van a poseer las 2 principales características de una conducta motivada, es decir, dirección e intensidad. Las emociones van a energizar las conductas motivadas y una conducta cargada emocionalmente se va a realizar de una manera más vigorosa. Si nosotros estamos viendo que está ocurriendo una injusticia en la calle y queremos ayudar a alguna persona,
Entonces nuestras emociones, que en este caso puede ser el enojo, puede ser en ese momento también la preocupación o el miedo, van a hacer que nosotros actuemos más vigorosamente y podamos ayudar a las otras personas de una manera más adecuada. Estas son las 3 funciones emocionales. ¿Para qué me sirven las emociones? Bueno, pues me ayudan a adaptarme, me ayudan a socializar mejor y sobre todo motivan mis acciones y mi conducta. En este sentido, también quiero compartir con ustedes que las emociones están estrechamente ligadas con la salud. Hay una pregunta muy interesante que ustedes tendrían que hacerse y que creo que sería muy importante que todos nos hiciéramos. ¿Creemos que las emociones pueden influir en nuestra salud física y mental? Y la respuesta es sí. De acuerdo a una investigación realizada que ven ustedes en pantalla por parte de Rodríguez, Ramos y Martínez en el 2009, se encontró que las emociones como miedo, tristeza o enojo pueden escalar en trastornos mentales más fuertes, como por ejemplo el miedo se puede convertir en trastorno de ansiedad, la tristeza se puede convertir en depresión y el enojo se puede convertir en ira patológica, una ira incontenible que no podemos controlar. Pero además de eso, también existen enfermedades físicas, como por ejemplo trastornos cardiovasculares, trastornos reumatológicos y trastornos inmunológicos, todos estos ligados a las emociones. Entonces aquí tenemos otra evidencia de por qué es importante que nosotros podamos comenzar a regular estas emociones y podamos desarrollar estas habilidades socioemocionales para regularnos mejor. Ahora hablaremos sobre habilidades socioemocionales. Ya que comprendimos un poco mejor qué son las emociones, cómo se componen y para qué nos sirven, bueno, pues ahora vamos a hablar sobre lo que son las habilidades socioemocionales. En pantalla podrán ustedes encontrar una definición muy interesante de acuerdo a Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Las habilidades socioemocionales son herramientas que nos permiten entender y regular nuestras emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsablemente y definir y alcanzar metas personales. Todas estas habilidades socioemocionales las vamos a encontrar en los siguientes campos. Primero, conciencia de mí mismo. ¿Me conozco a mí mismo? ¿Soy consciente de quién soy? Posteriormente, autocontrol. ¿Tengo capacidad para regular mis propias emociones y las situaciones que se derivan de ellas? Conciencia social. ¿Tomo perspectiva para empatizar con los demás o con los medios sociales o con los movimientos sociales que están ocurriendo a mi alrededor? ¿Cómo soy partícipe yo de esos cambios y de esos movimientos? ¿Soy capaz de empatizar también con ellos? Que nos van a ayudar a relacionarnos mejor con los demás. Escucha, habla atenta, empatía. Y por último, toma de decisiones. ¿Cómo es que estoy tomando decisiones que impactan positivamente en mi vida y cómo impactan estas decisiones a los demás? Estas son las 5 habilidades socioemocionales que, de acuerdo a Cassell, es importante que todos los seres humanos tengamos y dominemos y las enfoquemos en nuestros campos de acción o en nuestras vidas cotidianas. Bien, a continuación quisiera platicar con ustedes rápidamente sobre por qué el término de socioemocional. Si se dan cuenta, es un término compuesto. La primera parte, socio, se va a referir a el trabajo intrapersonal, es decir, cómo me voy a relacionar con los demás y con mi entorno. Puede ser en cualquier situación, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mis compañeros, mi jefe, cualquier persona que esté fuera de mí y esté en mi entorno inmediato. Y la parte emocional tiene que ver con el trabajo intrapersonal, es decir, todas las situaciones internas que están ocurriendo a mi alrededor, mi autoconocimiento, mi autoconcepto, mi autoestima, mi autorregulación, todo aquello que depende de mí es lo que voy a trabajar. Por lo tanto, si lo juntamos, pues vamos a tener un complemento. Vamos a poder trabajar de manera interpersonal e intrapersonal, complementando así nuestra persona y las características que a nosotros nos gustaría poder tener para desarrollarnos mejor. Con esto en mente quiero mencionar que el desarrollar habilidades socioemocionales va a tener muchos beneficios. Algunos de ellos son mejor desempeño académico y profesional, poder desempeñarme mejor en esos rubros. Posteriormente también se presentan mejores actitudes y comportamientos, también menos comportamientos negativos y finalmente reducción del estrés emocional. Como se darán cuenta,
el poder trabajar con estas habilidades me va a ayudar muchísimo a que pueda yo tener beneficios que van a tener un impacto positivo en mi vida. ¿Cómo puedo yo ir trabajando estas habilidades desde mi trinchera, desde lo que soy, desde quién soy? Bueno, pues en primer lugar debemos tener conciencia emocional. Hay que tener la conciencia de las propias emociones, dar nombre a nuestras emociones y comprender o tratar de entender las emociones de los demás. Si nosotros hacemos este ejercicio, estaremos un paso más cerca de poder empezar a regular nuestras emociones, que de hecho es el siguiente paso, la regulación emocional. Trataremos de tomar conciencia sobre la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. ¿Qué sentí, qué pensé, qué hice? ¿Cuáles son mis reacciones frente a diferentes situaciones? Y con eso yo me voy a estar acercando también a regularme mejor. Trataré de expresar mejor mis emociones. Hay que ser siempre unas personas abiertas que saben cómo expresar sus propias emociones. Hay que ir trabajando con nuestras habilidades de afrontamiento, cómo le hacemos frente a la vida, y también tratar de buscar competencias para autogenerar emociones positivas. Me gustaría que también pusieran atención a lo que ustedes están viendo en pantalla y que es un ejercicio de atención plena para combatir emociones aflictivas. Este ejercicio se llama STOP y tiene que ver con ejercicios de atención a la respiración. Vamos a utilizar cada una de las letras de esta palabra, STOP, para llevar a cabo una acción que nos permitirá ser más pleno en nuestras emociones y combatir emociones aflictivas. En primer lugar, STOP alto. Siempre que noten estrés o desequilibrio, simplemente hagan una pausa y sean conscientes de cómo nos sentimos. Me siento mal, me siento estresado, me siento triste, me siento frustrado. Luego vamos a tomar un respiro. Hay que poner atención en nuestra conciencia en el cuerpo con nuestra respiración. Y vamos a dejar que nos guíen las sensaciones de respiración. Lo siguiente es tomar un respiro. Basta con poner nuestra conciencia en el cuerpo de la respiración, solo dejando que las sensaciones de la respiración nos guíen y se muevan a la vanguardia. Posteriormente vamos a observaremos cómo la respiración comienza a traer naturalmente equilibrio al sistema de nuestro cuerpo. Y finalmente procederemos. Después de haber cambiado a un modo más atento, tomaremos una acción que sea más hábil, apropiada y mejor sintonizada con la situación. Este ejercicio nos ayudará a tener una mejor atención sobre las emociones aflictivas y nos ayudará también a tener un mejor control y una regulación emocional. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita esta información? Creo que ha sido muy importante, muy interesante y creo que podemos reflexionar frente a algunas preguntas que me gustaría que ustedes respondieran. ¿Qué utilidad tiene en su vida cotidiana lo que vimos hoy? ¿Cómo les sirve? ¿Cómo puedo poner en práctica lo aprendido? ¿Es en verdad algo útil que puedo aprovechar? ¿Qué me llevo de esta sesión? Reflexionen y piensen sobre estas 3 preguntas, que es muy importante para que ustedes las puedan aprovechar en su día a día. ¿Cómo puedo poner en marcha estos aprendizajes? Vean ustedes en pantalla el siguiente esquema. Establezcamos ambientes socioemocionalmente adecuados. Reconozcamos nuestras emociones y nuestros botones. ¿Qué nos activa? ¿Cuáles son las emociones que nos activan? Y por último, aprendamos a regular nuestras emociones para buscar nuestro bienestar y el de los que nos rodean. Esto sería todo por mi parte. En este momento damos por finalizado este webinar donde hablamos sobre emociones y habilidades socioemocionales. Espero que esta información sea de mucha utilidad, que no sea echada en saco roto y que la puedas aprovechar al máximo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión. Vida y lectura. Consultores.